Bienvenidos a la parte número 5 de la serie sobre el sistema político de Chile, con un pequeño delay entre las partes 4 y 5, pero esta serie aún no termina y en esta parte voy a discutir brevemente, voy a hablar sobre diversas instituciones del Estado que no han sido incluidas en las partes anteriores y que son importantes para el correcto desempeño de este. Ahora bien, la lista no es exhaustiva, es simplemente una elección personal, aunque, bueno, si existen otras instituciones que les gustaría saber, también podríamos hablarlo en un video futuro. Y también probablemente también en partes futuras voy a hablar en más detalle sobre sobre ciertas instituciones que voy a cubrir ahora, pero para ser breve voy a hablar principalmente sobre las funciones básicas, atribuciones y requisitos. Va a ser bastante simple, aunque hay bastante contenido en cualquier caso. Así que antes de empezar, me gustaría señalar de que, bueno, pueden chequear aquí la página web donde voy a ir subiendo los textos de las diversas partes, pero hacerlo pronto y eventualmente cuando termine la serie voy a tratar de generar un documento con todo el contenido, que es bastante hasta este punto. Así que eso, y una especie de refresher, ¿por qué estoy haciendo esta serie? Bueno, principalmente porque no existe nada parecido en internet, al menos cuando empecé a buscar, y creo que es importante que cada uno de nosotros sepa, eh, digamos, cómo funciona el Estado y qué cosas pueden hacerse y qué cosas no pueden hacerse y quién hace qué, ya que más allá de las opiniones que cada uno pueda tener, es importante eh, poder hablar con digamos, tener una opinión informada en base a, bueno, la ley y las distintas regulaciones que existen. Así que eso, vamos a empezar con el Ministerio Público o la Fiscalía, ¿ya? En la parte 4 hablamos del Poder Judicial, que digamos, eh, bueno, son los jueces, digamos, quienes deciden digamos, la sentencia y ese tipo de cosas, pero el órgano encargado de realizar las investigaciones digamos, no es parte del Poder Judicial, sino que el Ministerio Público o la Fiscalía, que es un órgano autónomo que dirige de forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, ¿ya? Y le corresponde también la adopción de medidas para proteger a las víctimas y testigos. También podrán impartir órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad durante la investigación. Pero aquellas medidas que restrinjan o que puedan perturbar digamos, a otras personas o a a sus derechos constitucionales, para eso requieren aprobación judicial previa, ¿ya? Y probablemente muchos no se acuerden, o sea, yo al menos era muy chico, pero antes de la reforma procesal penal, todo, digamos, tanto la investigación como el juicio estaba a cargo de un mismo órgano y esa reforma, entre otras cosas, separó ambas, digamos, la labor de prosecutor de la labor judicial. ¿Cómo se organiza el Ministerio Público? Bueno, tenemos la Fiscalía Nacional y Fiscalías Regionales. Estas últimas se organizan en fiscalías locales. El fiscal nacional es designado por el presidente de la República a propuesta de una quina o 5 personas, propuestas por la Corte Suprema y requiere un acuerdo de 2/3 del Senado. La duración del cargo es de 8 años sin posibilidad de reelección. Y los requisitos son tener al menos 40 años, poseer el título de abogado por al menos 10 años y ser ciudadano con derecho a sufragio. Los fiscales regionales son uno por región, salvo la región metropolitana donde hay 4. Son nombrados por el fiscal nacional a propuesta de una terna o 3 personas de la Corte de Apelaciones de la región respectiva. También la duración es de 8 años sin posibilidad de ser reelegido. Y los requisitos en este caso son tener al menos 30 años
poseer el título de abogado por al menos 5 años y ser ciudadano con derecho a sufragio. Y otra observación es que los fiscales nacionales y regionales solo pueden ser removidos por la Corte Suprema a petición del presidente de la República, de la Cámara de Diputados o 10 de sus miembros. Y el fiscal nacional también puede solicitar la remoción de los fiscales regionales. Y las razones son, bueno, por incapacidad, mal comportamiento, negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. Y la Corte Suprema decidirá la remoción con el voto de la mayoría de sus miembros de ejercicio. Luego tenemos el Tribunal Constitucional, o el TC. El Tribunal Constitucional está compuesto por 10 miembros, 10 de ellos son 3 de ellos son designados por el presidente de la República, 4 por el Congreso, 2 y 2, 2 por el Senado y 2 por la Cámara de Diputados, aunque estos deben ser también aprobados por el Senado. Y las nominaciones y propuestas requieren 2/3 de senadores o diputados en ejercicio, dependiendo de, según corresponda. Y los 3 restantes por la Corte Suprema en votación secreta. La duración del cargo son 9 años, que se renuevan por parcialidad cada 3 años. Estos son inamovibles y no podrán ser reelegidos, salvo quien haya ejercido como reemplazante por menos 5 años, por menos de 5 años. Y cesarán de sus funciones, en cualquier caso, a los 75 años. Los requisitos son ser abogado por al menos 15 años, bueno, y una destacada actividad profesional o universitaria, no tener impedimento que lo inhabilite el cargo del juez, y tampoco podrán ejercer como abogados durante el ejercicio. Y el Tribunal Constitucional funciona ya sea en pleno o en 2 salas. Y el quórum para sesionar es al menos de 8 miembros para el pleno y 4 para sesiones en sala. Y los acuerdos son siempre mayoría simple, salvo que se exija un quórum diferente. Y las decisiones del Tribunal Constitucional son inapelables, aunque sin perjuicio de lo anterior, este mismo tribunal puede rectificar errores en los que haya incurrido. ¿Cuáles son las atribuciones del Tribunal Constitucional? Bueno, son bastantes, como ven acá, pero en el fondo tiene que ver todo lo referente a chequear que distintas disposiciones, leyes o decretos sean constitucionales. ¿Ya? De ahí el nombre. Ya en más detalle, bueno, tenemos por un lado ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes interpretativas de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, de las LOCs, antes de su promulgación. También resolver sobre las cuestiones de inconstitucionalidad de los autos acordados, que son ciertas normas jurídicas que son dictadas por la Corte Suprema, Corte de Apelaciones o el Tricel, del cual este último voy a hablar un poco en unas diapositivas más. ¿Qué más? Resolver cuestiones sobre constitucionalidad durante tramitación de proyectos de ley o de reforma constitucional y de tratados sometidos a la aprobación del Congreso. Resolver cuestiones de constitucionalidad sobre un decreto con fuerza de ley. Y también cuestiones de constitucionalidad con relación a la convocación de un plebiscito. Bueno, aquí está un tema técnico que es resolver la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial resulte contrario a la Constitución. Y esto, claro, suena bien técnico, pero en general es usado en caso de que la aplicación de ciertas disposiciones de una ley pueda afectar derechos constitucionales. Y también, bueno, resolver por mayoría de 4/5 de sus integrantes la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en el punto anterior. También resolver reclamos en caso de que el presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso al que constitucionalmente corresponda. Resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del presidente de la República, que la Contraloría General de la República, también voy a mencionarlo en una diapositiva más, haya presentado por estimarlo constitucional. Declarar la inconstitucionalidad de organizaciones, movimientos y partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motivaron tal declaración. Y si la persona afectada fuera el presidente de la República o el presidente electo,
También se requiere la aprobación de la mayoría de los senadores en ejercicio. ¿Qué más? Informar al Senado sobre la inhabilidad del presidente de la República. Esta inhabilidad las mencioné en uno de los primeros episodios, lo pueden chequear por más detalles. Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia que no correspondan al Senado. También resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designada ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñarse simultáneamente en otras funciones. También pronunciarse sobre inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios. También calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario para renuncia a su cargo y pronunciarse sobre ella. Y finalmente resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos. Como ven, bastante. Luego vamos a ver un organismo muy importante, sobre todo considerando las elecciones que están próximas en octubre, que son el Servicio Electoral y la Justicia Electoral. Son dos órganos distintos. El CERVEL, o el Servicio Electoral, es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. La dirección superior está compuesta por un consejo directivo que se integra por 5 miembros designados por el presidente de la República y con acuerdo de 2/3 del Senado. Y estos consejeros duran 10 años en el cargo, que no pueden ser reelectos y se renuevan por parcialidad cada 2 años. ¿Cuáles son las funciones del servicio electoral? Ejercer la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios. También velar por el cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. Establecer normas sobre los partidos políticos y otras funciones que señale la ley orgánica constitucional correspondiente. Y como eh, hace poco tuvo toda la polémica, ¿cierto?, sobre el tema de los 2 días, de si la elección era en un día, 2 días. El CERVEL fue el que dijo, no es buena idea hacerlo en un día, ya que son muchas elecciones. En el fondo, tiene que ver con todo lo que respecta a la organización de procesos electorales. Y luego tenemos los tribunales calificadores de elecciones, o TRICEL, que son tribunales, como tribunales de justicia, pero que, digamos, son tribunales especiales, ya que conocen el escrutinio general y de la calificación de las elecciones, pero ojo que solo aplica a las elecciones de presidente de la República, diputados, senadores, gobernadores regionales y plebiscitos. ¿Ya? Y bueno, resolverá cualquier reclamaciones que dieran lugar y proclamarán a quienes resulten electos. Están compuestos por 5 miembros, de estos son 4, son ministros de la Corte Suprema, que son designados por esta mediante un sorteo, y un ciudadano que hubiera ejercido el cargo de presidente o vicepresidente de la Cámara de Diputados o del Senado por un periodo no inferior a un año. También es designado por la Corte Suprema por sorteo. Y este último no podrá ser parlamentario, candidato a elección popular, ministro de Estado ni dirigente de partido político, y su duración es de 4 años. Bueno, ¿qué pasa con el resto de las elecciones? Las de alcalde, por ejemplo, o concejales. Para eso están los tribunales electorales regionales, que son encargados de conocer también el escrutinio general y calificación de elecciones de alcaldes, concejales, consejeros regionales, así como las juntas de vecinos y organizaciones gremiales. Hay un tribunal por región, excepto en la región metropolitana donde hay dos. Y también están constituidos por un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, elegido por esta, y 2 miembros designados por el TRICEL entre las personas que hayan ejercido la profesión de abogado o desempeñado la función de ministro, abogado o integrante de Corte de Apelaciones por un plazo no inferior a 3 años. Y su duración es de 4 años. Luego tenemos la Contraloría General de la República, una institución también bastante importante. Es un organismo autónomo y es liderado por el Contralora General de la República, quien deberá tener al menos 40 años y 10 de ellos con el título de abogado y también ser ciudadano con derecho a sufragio. Este es designado por el presidente de la República con acuerdo del Senado con 3/5 y por un periodo de 8 años y no podrá ser designado por un periodo, para el periodo siguiente y también cesará el cargo si cumple 75 años. ¿Cuáles son las funciones de la Contraloría General de la República? Bueno, entre otras son
el control de la legalidad de los actos de la administración, mediante la toma de razón de decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben ser tramitados por la Contraloría o representarán la ilegalidad de que puedan adolecer. También esto, el tema de qué cosas son tomas de razón o requieren de ella, lo mencionamos en una de las primeras partes de esta serie, así que pueden chequear para más detalles. Y también se deberá tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos cuando ellos excedan o contravenga la ley delegatoria o sean contrarios a la Constitución. También fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del fisco, de las municipalidades y de los demás organismos que determinan las leyes. Y examinar y juzgar la contabilidad general de las personas que tengan a su cargo bienes de las entidades del punto anterior, llevar la contabilidad de la nación y otras funciones que la ley orgánica constitucional respectiva señale. Ahora bien, ya solo un pequeño paréntesis aquí, la contabilidad de la nación no es lo mismo que las cuentas nacionales, que es algo que lo efectúa el Banco Central, que es lo que vamos a ver también en unas diapositivas más. Bueno, también quise incluir brevemente al Consejo de Seguridad Nacional, que hace unos meses estuvo en la palestra y que hubo toda una polémica, digamos, si que lo convocaban o no, y al final, bueno, fue más show que otra cosa. ¿Cuáles son los roles de este consejo? Es encargado de asesorar al presidente de la República en materias vinculadas a la seguridad nacional y de ejercer las demás funciones que la Constitución encomiende. Está presidida por el presidente de la República y está integrada por los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros y por el Contralor General de la República. El presidente de la República podrá convocar al Consejo y, bueno, requiere como quórum la mayoría absoluta de sus integrantes. Y en las sesiones, bueno, cualquiera de sus integrantes podrá expresar su opinión frente a algún hecho, acto o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o seguridad nacional. Y estas actas serán públicas a menos que la mayoría de los miembros digan lo contrario. Como ven, no es mucho, digamos, es un organismo consultor. Y la última institución que vamos a cubrir hoy es el Banco Central, o el BC. El Banco Central es un organismo autónomo con patrimonio propio de carácter técnico y solo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, ya sea públicas o privadas. Muchas veces se habla del Banco Central como el banco de los bancos. Y en cierto modo es una descripción bastante acertada. El Banco Central no da créditos directamente al Estado, salvo en caso de guerra exterior o peligro de ella. Y el objetivo central del Banco Central, bueno, es de velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de pagos internos y externos. ¿Cómo está compuesto el Banco Central? Bueno, tenemos el Consejo, o sea, el Banco Central tiene muchas más personas, pero digamos, el órgano director, digamos, el Consejo, que está compuesto por 5 miembros. Estos son designados por el presidente de la República con acuerdo del Senado y duran 10 años en el cargo, pudiendo renovarse. Y se renuevan por parcialidad cada 2 años. Es decir, cada 2 años se elige uno, digamos, se renueva un miembro. El presidente de la República designará entre ellos al presidente del Consejo, que es también presidente del Banco Central. Y este dura 5 años en el cargo o lo que le reste de su cargo. Y también se puede renovar. Este consejo deberá funcionar con la asistencia de al menos 3 miembros y los acuerdos se harán por la mayoría de los miembros presentes, a menos que se requiera un quórum superior. Y en caso de empate, el presidente quien decide, para el presidente del banco. Y estos podrán ser destituidos por el presidente de la República con consentimiento del Senado. Y para el caso del presidente del Banco Central se requerirá al menos 3 de sus miembros, digamos la petición de al menos 3 de sus miembros por incumplir las políticas adoptadas o las normas impartidas por el Consejo. Y en el caso de un consejero, solo en caso de que haya votado favorablemente para un acuerdo que implique un grave incumplimiento a los objetivos del banco, siempre que dicho acuerdo haya afectado directamente un daño significativo a la economía del país. Y en caso de institución, no podrán volver a ser parte del Consejo por 10 años. Bueno, ¿y cuáles son las funciones del Banco Central?
Principalmente regular la cantidad de dinero y crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambio internacionales, así como la dictación de normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales. Más detalle, tenemos la otorgación de financiamiento a instituciones bancarias y otras instituciones financieras, así como abrirles líneas de crédito y adquirirle activos de estos. También emitir billetes y acuñar monedas, fijar las tasas de encaje, que son las reservas que los bancos deben mantener con el Banco Central. También recibir y efectuar depósitos de o en bancos e instituciones financieras. Emitir títulos de gobierno, los llamados bonos o instrumentos de deuda similares, así como colocarlos y adquirirlos en el mercado abierto. ¿Ya? La mayoría de la deuda, digamos, chilena, la deuda del Estado, digamos, a través de bonos y el Banco Central es quien se encarga de emitirlos y de ponerlos al mercado. También establecer normas para la regulación del sistema financiero y del mercado de capitales. También actuar como un agente fiscal en la contratación de créditos externos e internos. Mantener y administrar las reservas internacionales y regular también el tipo de cambio de divisas internacionales. También hay un rol importante que es compilar y publicar las principales estadísticas macroeconómicas del país, entre ellas las cuentas nacionales y en el fondo todos los indicadores económicos llamados relacionados al PIB, a la inflación, etcétera. Mm, Creo que en el futuro voy a hacer un video especial, digamos, sobre este tipo de temas. Eh, Creo que también puede ser de utilidad. Y finalmente, que una de las cosas por las cuales existe, digamos, siempre expectación, es fijar la tasa de interés, que es en el fondo el precio del dinero. ¿Ya? Así que, entre otras cosas, me gustaría hacer un video más en profundidad del Banco Central, creo que una institución y en el fondo y en general del sistema financiero de Chile, para entender cómo funciona, creo que es importante entender cómo funciona, digamos, el sistema financiero y cómo este influye en la economía del país, que como todos sabemos, la economía es uno de los puntos principales que preocupa a la ciudadanía, con razón, y últimamente, como hemos visto, no ha estado muy bien, así que probablemente vamos a hablar más en detalle sobre el Banco Central y todo lo relacionado al sistema financiero y económico en un video en el futuro. Así que eso sería todo por ahora. Y por ahora, la siguiente parte, que espero que no sea con tanto delay, va a ser parte 6 y que es bastante relevante en cuanto a las próximas elecciones, así que va a ser sobre el sistema electoral y de los partidos políticos, los amados partidos políticos. Así que eso sería todo por ahora y nos vemos en la siguiente parte. Chao, chao.